Muy bien. Qué tal, Sebastián? Bueno, estoy muy feliz de recibirte. Esta es digamos, la primera vez que hacemos algo así, a mí no me la hacen. Estamos presentando a un autor de un libro muy interesante sobre temas que nos interesan en A mí no me la hacen, ¿no? Sebastián Marengo es diplomático, ¿no es cierto? No quiero equivocarme en el término exacto de tu trabajo. Diplomático es lo correcto, ¿no es cierto? Correcto, sí, soy Diplomático. diplomático. Así es, con una formación también muy multidisciplinaria, que además va bien con el espíritu de nuestro grupo, y ha publicado muy recientemente un libro que trata de temas que a mí no me la hacen, digamos, nos interesan mucho, que es sobre la posverdad. Se llama El bufón se arreana al trono, verdad, posverdad y democracia. Acá está el libro, está en venta en varias librerías en el Perú y también creo que en línea, ¿no es cierto? Tuvo la amabilidad de prestarnos un ejemplar de este libro que he tenido la oportunidad de leer. Muy interesante la verdad, porque trata de un tema que en nuestro curso hablamos bastante, que es la posverdad, que es un tema que es un poquito desesperante en algunos aspectos, pero también es uno de los grandes, desesperante en el sentido de que te quita la esperanza, ¿no? Te dice dónde está la verdad, pero lo interesante del libro de Sebastián es que es un libro que, digamos, te presenta este hecho y te presenta, digamos, todos los peligros que conlleva, pero también posibles soluciones. Y en esta entrevista yo quiero que hablemos un poco del contenido de este libro para que la gente tenga ganas de consultarlo y leerlo, porque nosotros lo que queremos acá es que se hable de este tema. Entonces, genial que se publique este libro, es un sueño. Pero también debatir un poquito, más bien desde una perspectiva de la educación de medios, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar una solución a este problema de nuestros tiempos? Así que bueno, y yo ahí ya presenté un poquito cómo yo veo el libro, pero también quiero dejarle la palabra a Sebastián para que nos presente él mismo su obra, su libro, que es un libro ¿de cuántas páginas? De más o menos unas 150 páginas, 147, Sí, 150, y que se ve, exactamente. y que cuesta, ¿cuánto cuesta tu libro? Unos Está 45 soles. Y 25, está, sí, 45. 45. Y se Sí. vende en la librería El Virrey, ¿no es cierto? Eh, ¿Y qué más? sí, en La Familia, en Época y en Arequipa está en Licántropo. Ok, se vende en Lima y en Arequipa por ahora, pero online en todo el Perú, imagino. Sí, no, por ahora es solamente en estas librerías que digo, sí. Perfecto. Ujú. Bueno, Sí. Sebastián, te dejo la palabra para que así en unos 5 minutitos pudieses presentarnos un poco el libro. Sí, perfecto. El libro nace de una preocupación real por el efecto de las noticias falsas, ¿no? Yo comencé a interesarme en este tema más o menos en el año 2016 y tenía ya la intuición de que esto se podía grabar en el futuro sigo pensando que efectivamente puede llegar a ser peor, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a investigarlo. Yo hice una maestría en España y ese fue mi trabajo de investigación, de hecho, que luego se transformó en un ensayo que fue finalista en el premio de ensayo COPE 2020. El libro comienza con una indagación de por qué la verdad es algo que vale la pena buscar para mantener nuestros derechos y para mantener la calidad de nuestras vidas, ¿no? Y lo planteo en términos también de la calidad de las democracias. Entonces ahí se exploran varias razones para ello, ¿no? De diferentes puntos de vista. Ujú. Luego el libro entra al concepto ya de posverdad, ¿no? Y para eso he consultado varios de los libros que se publicaron al respecto. Ya hay más o menos desde 2017 empiezan a aparecer libros buenos sobre el tema. Uno es de d'Ancona, ¿no? Un inglés sobre la posverdad. Otro es de McIntyre, un estadounidense. Un italiano, Ferraris también. Estos son los autores más importantes quizá. Y luego hay muchos otros que también digamos, uso sus conceptos para tratar de explicar qué es la posverdad, que más o menos lo podemos definir como un desinterés en el público digamos, por conocer la realidad de los hechos y en el que las emociones al final pesan más, ¿no? Pesan más las emociones y al final por eso se vuelve tan importante esta idea de los hechos alternativos. Al final no existe algo así como hechos, sino lo que yo quiero que sean los hechos, lo que a mí me convence que son los hechos, pues esos son y no voy ¿no? a buscar ningún tipo de objetividad, no, nada, ¿no? En el tercer capítulo lo aterrizo en casos concretos que son el Brexit, las elecciones de Donald Trump, el referéndum de Cataluña y las elecciones en Brasil. Y hago también paralelos con
situaciones aquí en el Perú, porque hemos tenido un candidato en la primera vuelta que directamente quería emular a Bolsonaro, y ese es uno de los ejemplos que utilizo. En el siguiente capítulo voy ya hacia las fuentes, ¿no? De dónde viene la posverdad. Hablo un poco de la popularización del pensamiento posmoderno, hablo también del espectáculo, de cómo, digamos, existe esta tendencia a espectacularizar todo y a que, digamos, exijamos que las noticias también nos emocionen, ¿no? Entonces, eso directamente lleva al sensacionalismo, nos aleja de los hechos, ¿no? También hablo, por otro lado, de los sesgos cognitivos que nos hacen, digamos, presa fácil de estas cosas, porque al final lo que queremos que sea verdad es lo que vamos a aceptar, ¿no? Tenemos una serie de sesgos cognitivos en ese sentido. Y entre otros, ¿no? Hay otros ejemplos más. También en la lectura en línea ha hecho que la lectura profunda se vuelva más difícil, y eso también nos lleva a terminar consultando fuentes no tan buenas, ¿no? Luego, en el último capítulo, de lo que hablo es de los deepfakes, o lo ultrafalso, que le dicen en España, que puede agravar esto muchísimo porque se trata del uso de la inteligencia artificial para crear videos o audios, ¿no? Digamos, muy realistas, cada vez más realistas en el tiempo, y que en algún momento ya no vamos a poder diferenciar, ¿no? Si es real o no, y cuáles serían las consecuencias de esto. Ahí he también consultado unos estudios de perspectiva muy buenos, y claro, lo que podría llegar a ocurrir es preocupante, porque se podrían desprestigiar aún más las instituciones, ¿no? Si, por ejemplo, un medio de noticias pone un video como una prueba de ¿no? de algún hecho de interés público, y resulta que eso fue un deepfake, entonces ya nadie va a creer en ese noticiero, se va a desprestigiar aún más. Puede también llevar a que los juicios, digamos, que la administración de justicia se dificulte muchísimo, etcétera. Las consecuencias pueden ser serias. Por eso, en las conclusiones, planteo algunas formas de enfrentar esto desde la educación, como lo que hacen ustedes con la educación de medios, desde el periodismo, incluso menciono por ahí la filosofía, y también la tecnología para detectar lo ultrafalso, ¿no? Y acabo con algunas reflexiones sobre cómo las falsedades pueden ser muy peligrosas, porque lo que necesita el fanatismo es de este tipo de falsedades para sustentarse, ¿no? Porque la realidad no es compleja y tiene matices. Y si no la vemos con matices y la simplificamos y comenzamos a creer en falsedades, ¿no? Vamos a acabar, digamos, apoyando movimientos peligrosos, ¿no? Ese es un poco el libro, y tiene muchos ejemplos de la pandemia, porque cuando originalmente había hecho el trabajo, digamos, todavía no había ocurrido esto que hizo tan claro que era una cuestión de vida o muerte contar con buena información, ¿no? Y hemos visto en la pandemia cómo hay gente que ha hecho manifestaciones contra el confinamiento, que decía que no existía el virus, ¿no? Gente que ha tomado medicinas porque no creían en lo que decían los organismos internacionales. Estas teorías de conspiración que decían que la Organización Mundial de la Salud era una organización asesina, y que las vacunas, pues, ¿no? Digamos, la tildaban hasta de genocida porque las vacunas están matando a la gente. Ese tipo de afirmaciones las hemos visto bastante en la pandemia, y se ha agravado esto de la posverdad, ¿no? Súper interesante lo que, o sea, no quiero interrumpirte, ¿tienes alguna cosa más que añadir sobre esta presentación del libro? Yo creo que ahí está la presentación, y podemos conversar. Sí, de hecho eso es una de las cosas que hacen este libro tan entretenido. Yo lo leí en un fin de semana, en realidad, es que tiene muchos ejemplos, ¿no? Tiene muchos ejemplos que te remiten a la actualidad. Pero eso no hace que sea un libro que envejezca rápido, porque detrás de los ejemplos hay conceptos bastante sólidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que puede ser una buena manera de iniciar una conversación, de sensibilizarse en estos temas, ¿no? Y también empujarse a cuestionar, ¿no? Porque lo que es muy interesante a mí, es lo que nos encanta en nuestros cursos de educación de medios, es que muchas veces discutimos sobre estos temas, y al discutir vemos que hay perspectivas con las que no estamos de acuerdo, pero que enriquecen nuestra visión del problema, ¿no? A mí una cosa que me llamó mucho la atención, que estás hablando ahora, es
de los movimientos ligados a la vacuna, ¿no? Los movimientos antivacuna, hablando justamente de cosas muy de actualidad. Sábado pasado hubieron unas manifestaciones en Francia bastante grandes antivacuna, y eso hoy día con Internet ha repercutido bastante. Yo tengo contactos que no creen en la vacuna y que ven, o sea, ven en eso un poquito como la libertad guiando al pueblo, ¿no? Ven, o sea, ven esa gente manifestando y los ven como los heraldos de la libertad, ¿no? Bien, y lo que yo quiero, digamos, explorar contigo es el concepto de la verdad, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece muy interesante en tu libro, porque tú en tu libro muchas veces, para, digamos, explicar por qué hay posverdad, cuestionas mucho el pensamiento posmoderno, ¿no? Y la posmodernidad es un concepto que es bastante frustrante, porque es lo que viene, o sea, posmodernidad etimológicamente sería, si no me equivoco, lo que viene después de la modernidad. Eso no significa nada, o sea, es como decir, bueno, estoy en el posalmuerzo, estoy en el posdespertarme, o sea, no tiene ningún sentido, posmodernidad como palabra, ¿no? Entonces se le puede poner mucho la palabra posmodernidad. Entonces yo quisiera entender qué entiendes por posmodernidad exactamente, porque esa para mí es uno de los grandes villanos de tu libro. Entonces quisiera entender qué significa posmodernidad para ti. Cuando hablo, no hablo de la posmodernidad directamente, sino del pensamiento posmoderno, y pongo ejemplos concretos de autores, ¿no? Como Foucault, Rorty, y de lo que hablo es no directamente de que ellos sean los responsables de esto, sino de que había una popularización de ciertas tendencias de esto de los autores posmodernos, que querían, digamos, emancipar el pensamiento, ¿no? A través de hacernos conscientes de que las estructuras sociales se guiaban, por ejemplo, digamos, se sustentaban con el poder, ¿no? Entonces muchas aparentes verdades realmente no eran tales, sino que se habían construido, ¿no? Entonces eso es, por ejemplo, cosas que vemos en Foucault, ¿no? Que son muy interesantes, yo no discuto esa parte. Lo que sí me parece, y además no solo a mí, sino que a todos los autores que he mencionado hace un momento, es que toda esta popularización del pensamiento posmoderno sí parece tener relación con la posverdad, porque digamos que sustenta la idea de que no hay una verdad objetiva, ¿no? Que uno pueda buscar, sino que todo es construido, todo es socialmente construido. Entonces, al final, esta resignación a alcanzar la objetividad puede, digamos, conducir a una suerte de, ¿cómo decirlo?, escepticismo, ¿no?, frente a la verdad, y a una posición de relativismo que aparentemente se sustenta en una posición filosófica, ¿no? Entonces, de ese lado es, ¿no? Yo no, digamos, el pensamiento posmoderno o los autores como Foucault, como Rorty, como Bátimo, qué sé yo, claro, tienen puntos de vista interesantes para criticar a la sociedad. Pero una vez que se populariza esto y se simplifica, ¿no? Y se toma este punto de vista de que no, pues no, la verdad, una es mi verdad, otra es su verdad, digamos que eso es una de las fuentes de la situación actual. A eso es... Claro, es interesante, ahí has corregido un poquito el término, o sea, yo lo apliqué mal de repente, no es que criticas lo posmoderno, sino el pensamiento posmoderno, o sea, una aplicación errada, amateur, vamos a decir, de la filosofía posmoderna. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Es muy interesante porque, digamos, hay una cosa que a mí no me la hacen, muchas veces defendemos, que quisiera saber tu opinión sobre esto, es que la verdad es un concepto al cual le tenemos mucho respeto. Es decir, un periodista tiene que buscar los hechos, tiene que buscar la verdad, pero yo pongo la verdad con una mayúscula, como la pensaba Platón, digamos, y es algo que yo creo que, o sea, a mí me da mucho miedo esa palabra. Yo no sé si como humanos realmente podemos, digamos, como humanos en el sentido simplemente de como humanos que tienen que hablarse para comunicar. Si fuésemos telépatas que realmente podemos leer el cerebro de los demás, de repente ahí podemos encontrar verdades. Pero ¿tú crees que la verdad puede ser de verdad transmitida o es más bien un debate eterno? O sea, la idea es buscar la verdad,
buscar aproximarse a la verdad, pero al mismo tiempo de repente ser consciente de que esa verdad verdadera, grande y como tú mismo dices, compleja, no la podremos alcanzar realmente como seres humanos, pero hay que estar abiertos a que se puede llegar. Pero solo para terminar esta idea, porque en nuestro curso hablamos de periodismo, pero también hablamos de ciencia, que es tan importante en este contexto de pandemia, de hablar de la relación de la ciencia con la verdad, ¿no? La presidenta Anaís Galar, que es geóloga, y ella misma dice que un científico busca la verdad, pero un científico también, en la evolución del pensamiento científico, viene de momentos en que la verdad que teníamos se desmorona, es un cambio coperniciano, ¿no? Y tenemos que seguir buscándola, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Porque está bien, la posverdad de repente es una mala fe, es una no buscar la verdad, pero ¿cómo se puede construir una sociedad ante una verdad que en realidad es bien difícil de alcanzar, tal vez inalcanzable? ¿Cómo construyes una sociedad así? A ver, la verdad es, claro, es un concepto muy grande, ¿no? Filosófico incluso, entonces yo lo circunscribo a la verdad factual, a los hechos solamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, algo que también digo es que, claro, uno de los autores que sigo es Popper, y Popper dice que realmente a la verdad nunca podemos tener la certeza de tenerla, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que debamos resignarnos a no buscarla, ¿no? Uh-huh. Justamente, vale la pena buscarla y es un empeño necesario que hay que realizar, porque lo contrario es resignarse al irracional, ¿no? Irracionalismo, es muy negativo lo contrario. Entonces, la idea es, la buscaremos, aunque luego surja evidencia que nos lleve a corregir ¿no? lo que creíamos que era cierto, ¿no? Uh-huh. Pero, pero esto implica un empeño honesto por buscar, ¿no? Por buscar qué es real y buscar la mejor evidencia disponible. Ahí te voy a hacer... No, te dejo terminar. Sí, no, dime. No, no, termina tu idea. No, ya. Ahí está. Ahí, okay. No, ahí voy a ser un poquito abogado del diablo, ¿Ya? pero ser un antivacuna no es Uh-huh. finalmente buscar la verdad, o sea, no es finalmente Ah, estar en una voluntad de buscar la verdad. ¿Cuál es la diferencia? que esa posición parte desde el pensamiento conspirativo, que, claro, es fruto de la desconfianza, es casi la demostración de una sociedad que está enfermándose, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya no creemos en nada, evidentemente las versiones oficiales nos parecen totalmente inatendibles. En Francia hay mucha desconfianza del gobierno, ¿no? Es casi una posición orgullosa de mucha gente y eso también impulsa el movimiento antivacuna, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es verdad que muchas veces, ¿no? Es cierto que muchas veces se plantea esas teorías conspirativas como, no, yo sí estoy buscando la verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un señor que se llama Alex Jones. Uh-huh. Él era muy popular en Texas y luego llegó a tener un programa de radio y que se pasaba también a través de YouTube en Estados Unidos, ¿no? Llegó a tener cierta popularidad y en ese programa apareció Trump incluso, ¿no? Y le dijo, no te voy a defraudar. Era un señor que se dedicaba a pasar teorías de conspiración, le encantaba la idea del nuevo orden mundial, o le encanta, yo creo que sigue todavía, el nuevo orden mundial. El 11 de septiembre lo hicieron ¿no? los estadounidenses, etc. Todo ese tipo de teorías de conspiración, él, digamos que lucraba con eso. Creó un documental que se llama, que se pueden, ¿no? Estados Unidos hizo el atentado del 11 de septiembre, y a partir de ahí nace un movimiento, Truther Movement, ¿no? El movimiento por la verdad, algo así, ¿no? Pero era realmente un movimiento que lo que planteaba era solamente teorías de conspiración, y que todo lo que ocurría era interpretado a través de la grilla de lectura de la conspiración, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que tenía mucha influencia, y es interesante ver que este señor, cuando luego estuvo en una pugna con su esposa por la tenencia de los hijos, lo que los abogados dijeron era que él realmente no era
un desequilibrado que creyera en estas cosas que decía en su programa, sino que eso era una actuación que él hacía, ¿no? Lo que él hacía era una actuación. Entonces, él en un momento clave se presenta como un actor cuando mucha gente tomaba eso como verdad. Entonces, él estaba manipulando a la gente, usando el concepto ¿no? de vamos a buscar la verdad nosotros, pero estaba haciendo una manipulación, una performance, y que tenía mucha influencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en muchos de estos movimientos. Claro. Se nos invita a buscar una verdad contraria a los medios oficiales, pero en realidad se nos está manipulando a través de teorías de conspiración. Claro. Es interesante lo que tú dices porque para mí efectivamente hay gente que lucra de la desinformación, ¿no? Pero una cosa que solemos decir en nuestras clases, también es bien importante que sea explícito en esto, ¿no? Nuestro curso tiene una visión que es distinta de la de tu libro, ¿no? Repito el libro, un poquito a modo de publicidad, El bufón se reía en el trono, porque tu libro lo que busca es denunciar, ¿no? Es denunciar también, o sea, denunciar un problema, pero también denunciar a personas que lucran de ese problema. La educación de medios lo que busca es decir, miren, ustedes son gente que quiere encontrar la verdad y les vamos a enseñar cómo trabaja un periodista, cómo trabaja un científico, cómo funciona el universo mediático para que, bueno, ustedes son críticos, ustedes quieren buscar la verdad de las vacunas o la verdad de lo que sea. Les damos las herramientas para que lo hagan, ¿no? Pero hay una tentación que de hecho cuando nació A mí no me la hacen, estábamos no muy seguros de cómo tomar eso, ¿no? De hacerle frente a gente que desinforma, ¿no? Finalmente decidimos no hacerlo, ¿no? Decidimos no tomar ese aspecto, sino más bien tomar un aspecto más democrático, educativo, y por eso nuestra visión también es que finalmente eso se enseñe en las escuelas y que se hable del tema, que hayan espacios como este donde se pueda hablar. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que yo veo mucha gente que se dedica a la lucha contra la desinformación, que lo hacen un pie de guerra, lo hacen un pie de vamos a luchar contra gente mala, vamos a luchar contra desinformadores, vamos a desmoronar su sistema, ¿no? Pero mi pregunta es, o sea, en el curso lo que hacemos al principio siempre es distinguir desinformación, ¿no? De rumores, ¿no? O sea, una falsa noticia puede ser una desinformación o puede ser un rumor. ¿Qué significa eso? Que una desinformación es algo que crea, por ejemplo, Alex Jones o mi tío en el almuerzo que quiere justificar que odia a los inmigrantes, va a decir, no, es que los inmigrantes matan niños los domingos, ¿no? Eso es una desinformación. Pero un rumor es que mi tío ve a un señor inmigrante llevándose un bebé y no se preocupa en cuestionar, no se preocupa simplemente asume, ¿no? Y eso es un rumor, es una cosa, bueno, en este caso sí hay mala intención, ¿va? Ese es un mal ejemplo. Un rumor es realmente simplemente ver algo y asumir, a través de tu propio sesgo, pero asumir y no buscar corregirlo, ¿no? Y finalmente, pero al final, tanto la desinformación, malas intenciones, como rumor, sin malas intenciones, ¿cómo crecen? A través de rumores, ¿no? Entonces, eso para nosotros ha sido como que la llave para agarrar una manera no confrontacional, ¿no? Tal vez la palabra no sea no confrontacional, pero no únicamente bélica de luchar contra la desinformación, ¿no? Decirse, a ver, el problema no son solo los malos, digamos, o la gente que quiere. El problema también es gente que simplemente esparce rumores sin cuestionarlos. Entonces, ¿qué opinas de eso, no? ¿Tú piensas que, digamos, enfrentarse a los desinformadores es la única manera de enfrentarse a las fake news? ¿Es un error tal vez hacerlo? Porque hay gente que dice, no, mejor no dialogar con antivacunas porque nunca lo vas a convencer. Pero en la educación de medios, nosotros la dividimos en 5 acciones, ¿no? Acceder, analizar, crear, acceder, analizar, evaluar, crear y actuar. Y la quinta acción, que es actuar, es en total contradicción a los que dicen que no hay que debatir, porque actuar, ¿qué significa? Significa entrar en la arena de la sociedad digamos, cuestionar cuando hay una falsa noticia y decirle a la gente, no está haciendo lo correcto, yo pienso, yo veo esto, ¿no? Y conversar con esta gente que la sociedad más bien nos está pensando, o sea, o el sentido común nos hace pensar, no vale la pena. ¿Cómo haces entonces? ¿Tú crees que con un desinformador vamos a dividirlo en 2 preguntas? ¿Con un desinformador vale la pena debatir? ¿Vale la pena contradecirlo? Y luego, con una persona que solo comparte rumores, ¿vale la pena debatir? ¿Vale la pena hacerle cambiar de opinión? ¿Qué opinas de eso? Es difícil debatir con alguien que ya está totalmente convencido, eso es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero
sí creo que es fundamental que se haga oír la voz de quienes sí tienen la búsqueda de los hechos como un valor, ¿no? Porque de lo contrario, si no hay esa voz, va a ganar solamente el desinformante, ¿no? Y solamente van a ganar los rumores. Entonces, la alternativa a no debatir, ¿no? O sea, la alternativa de no debatir, perdón, me parece que no es adecuada, ¿no? Y en cuanto a los desinformantes, enfrentarse a ellos, yo creo que sí se tiene que hacer notar cuando alguien que está en un medio grande o pequeño, digamos, difunde un rumor o crea una pieza de desinformación con muy mala fe, porque además eso puede tener consecuencias muy graves, ¿no? En el caso, a veces no tiene que ser alguien de medios, a veces también un político puede decir algo que no es cierto y esto puede tener daños terribles. Por ejemplo, en Sudáfrica, el presidente Thabo Mbeki se llama, él lo que hizo fue decir que los retrovirales eran parte de una conspiración occidental y que el SIDA se podría curar con limones y té, ¿no? Entonces, las consecuencias de eso fue que murieron más o menos 300.000 personas, ¿no? Entonces, digamos, cuando las mentiras, las falsedades, los rumores, la desinformación tiene consecuencias nefastas en la sociedad, uno no puede permanecer callado, ¿no? Uno, si identifica esas acciones ¿no? negativas, creo que tiene que hacerlas notar. Y si no vamos a llegar a convencer a los que ya están, ¿no? convencidos, si no vamos o mejor dicho, persuadir a los que ya están convencidos, por lo menos nos van a escuchar los que todavía están abiertos, ¿no? a escuchar argumentos. Me parece que esa es la posición, ¿no? Porque de lo contrario, esos que todavía están abiertos solamente van a escuchar la versión del desinformante. Claro. Para mí, y quisiera saber tu opinión sobre eso, lo que estamos en un... Primero una pregunta. ¿Por qué crees que la gente comparte falsas noticias, finalmente? Lo digo un poco en el libro. Tiene que ver con que las noticias falsas llaman mucho más la atención, ¿no? Las noticias reales, que son, digamos, más... se basan en hechos, a veces no son tan emocionantes, ¿no? En cambio, las noticias falsas casi siempre lo que buscan es indignarnos, atemorizarnos, y esas son emociones primitivas que nos mueven, pues, ¿no? Entonces, son efectivas. Y una vez que uno encuentra una de esas, nos lleva a la acción, y la primera acción es compartir, ¿no? En redes sociales es tan sencillo hacerlo, y además, aunque WhatsApp ahora ha limitado un poco, ¿no? Esto, es muy fácil, ¿no? Enviarlo a grupos y que esto se multiplique, ¿no? Pero va por ahí, me parece. Nos lleva a unas sensaciones, emociones primitivas que nos llevan a la acción, ¿no? ¿Y no crees que también la gente, o sea, de repente sea síntoma más bien de algo positivo? O sea, la gente tiene ganas de opinar, la gente tiene ganas de expresarse, cosa que no, o sea, como que las redes sociales nos han dado unas herramientas para expresarnos y la gente quiere hacerlo y en realidad ahora es solo un río que hay que encauzar bien, digamos, para que cree una sociedad armoniosa en la que la gente se escuche y debata, porque ya querer debatir quiere. El problema es que vemos la segunda vuelta del Perú, para mí es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, agarramos una segunda vuelta con dos candidatos a extremos opuestos y en vez de decirnos, oye, de repente de esos dos extremos podemos pedirles que vayan más al centro y nos escuchen, lo agarramos como un partido de fútbol, ¿no? Y era o el equipo Castillo o el equipo Keiko y a muerte, ¿no? Y de repente la educación de medios o qué sé yo, o otra cosa, podría enseñar a encauzar esas ganas de la gente de ser crítica, hacer crítica, pero de una manera compatible con una sociedad armoniosa, ¿no? O sea, compatible con el escuchar y el debatir y argumentar. O sea, yo, por ejemplo, cuando debato con antivacunas muchas veces, o por ejemplo, una cosa mucho menos controversial también, pero menos, con hispanistas, ¿no? Había un chico hispanista que decía, no todos los hispanistas somos fascistas, ¿no? Entonces yo le dije, qué interesante, a ver, explícame. Y al toque apareció un amigo de ese chico hispanista que pensó que yo me estaba burlando y como que dijo, no sé qué, está pensando que soy racista. Y yo dije, no, sinceramente quiero entender cómo un hispanista, o sea, un hispanista que no tiene ideas de extrema derecha, ¿qué significa? ¿Cuáles son sus argumentos? Y nació ahí una conversación bien interesante. Yo no me volví hispanista,
pero me pareció bien bacán. Entonces, bueno, ¿no te parecería que de repente hay una manera de encauzar esa voluntad? No lo sé. Claro, me parece que, por ejemplo, las redes sociales tienen potencialidades muy buenas, ¿no? Si pensamos en el movimiento Me Too, el hecho de que se pueda compartir rápidamente, ¿no? La información denunció un problema serio, ¿no? De acoso, ¿no? A las mujeres. Ahora, claro, nace de las celebridades, ¿no? Y entonces, por eso también ¿no? Se difunde tan rápido. Pero sí, creo que existe esa posibilidad. Pero también el peligro de la desinformación es que incluso ese tipo de denuncias puedan ahogarse en medio de las mentiras, ¿no? Ujú. Entonces, o que surjan, pues, que de hecho surgen, ¿no? Formas en las que a quien denuncia un hecho negativo se le quiere desprestigiar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, entonces tenemos que ser muy conscientes de este tipo de peligros, ¿no? Ujú, Que se pueden causar estas ganas de debatir. Sí, yo no sé si hay tantas ganas de debatir, la verdad, ujú, ¿no? De participar, sí, creo que sí, pero es por lo mismo eh, que las redes sociales y el sistema comunicativo actual impulsan un histerismo activo también, ¿no? ujú. Entonces, si bien antes las personas podían informarse ocasionalmente, ¿no? Y decidir, ¿no? Si participaban o no en algo, ahora uno puede estar informado o desinformado permanentemente, ¿no? Todo el tiempo. Y esto está muy bien si es que consultamos fuentes confiables o, ¿no? O adecuadas, pero si no, es más bien peligroso, ¿no? Claro. Entonces, sí, es difícil, habría que plantearse si cómo encauzar, ¿no? Este interés por participar, pero Ujú, llevarlo al centro, ¿no? Pero lo que vemos que ocurre es lo contrario, se polariza la sociedad, ¿no? Se está polarizando más bien, en realidad. ujú. Claro, habría que, o sea, esa podría ser una solución, pero ¿cómo llegar a ella, no? Para mí, no lo sé, o sea, de repente soy demasiado idealista, pero estamos llegando, o sea, no sé si recuerdas, o de repente es un recuerdo que yo inventé, ¿ah? Pero en los años 2010, 2011, 2012, 2010, Ujú. cuando ocurrió la primavera árabe, había todo un tema de que los millennials van a cambiar el mundo, que las redes sociales van a Sí, reforzar la democracia, ¿no? claro. Y que ya por fin ha llegado la democracia para todos, ¿no? Yo me digo, no estaremos de repente viviendo una crisis que es como unos dolores de crecimiento, ¿no? Que llevará a un nuevo contrato social de repente y lo que debemos, la búsqueda, o sea, porque yo trato de agarrar el problema y encontrar una manera de actuar frente al problema, que tú también lo estás haciendo, pero a mí me gusta mucho cerrar la entrevista así, porque de hecho en una de las últimas clases que dimos hablamos de la posverdad al final y era un tema tan fuerte que toda la gente se dijo, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y tuvimos que en los últimos 5 minutos como decir, no, pero sí, tratemos de encontrar una salida a este tema, ¿no? Entonces, Ujú. sí, quizás un nuevo contrato social mundial. ¿O tú crees que inclusive si venimos a Facebook a hablar de contrato social mundial dirán, uy, ustedes son Soros, los judíos, porque mucha gente también es antisemita, o sea, en fin, no, muchos de estos conspiratorios agarran conspiraciones bien antiguas, ¿no? Sí, reciclando. Etcétera. Entonces, globalistas y no te hacen caso, Sí. o de repente, finalmente, la gente así tan radicalizada es minoría y sí, eventualmente, o sea, porque no se puede vivir toda la vida los antivacunas o los anti lo que sea tan extremos van a estar así de molestos 2 años, pero se puede vivir 30, o sea, a los 20 años, ok, 30 años de repente, pero hasta los 80 años pensando así, ¿se puede vivir? No sé, ¿no? O sea, Bueno, a mí me parece que esta actitud conspirativa eh, llega a convertirse en una forma casi religiosa y efectivamente este pensamiento religioso se puede mantener toda la vida, ¿no? Entonces, por ahí. Pero lo que yo veo que puede ser una salida es volver atractiva la perspectiva de centro, la perspectiva que busca los hechos, ¿no? Porque así no nos guste, los líderes, los desinformantes muchas veces son carismáticos. Entonces, si solamente ellos van a ser carismáticos, si solamente ellos van a apelar a la emoción y mover, ¿no? a la gente, van a ganar.
Claro. Porque de hecho en la democracia ganan las emociones. Entonces lo que habría que hacer es intentar eso, ¿no? Encantar a la gente o mover a la gente a través de, mira, vale la pena buscar los hechos, vale la pena, ¿no? Que no te dejes engañar, que no te dejes manipular. Que no te la hagan. Que no te la... No, publicidad de ambos lados. No, mentira. Pero, no, pero es interesante Sí. lo que dices. Ahora, un poquito para, no sé, perturbarte un poquito, pero eso es un poquito una cosa que criticas también, ¿no? Porque es la idea de lo que estás proponiendo, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Digamos, porque para mí los relatos son una cosa muy importante. Yo creo que, no sé, el posmodernismo también muchas veces demuele relatos, ¿no? Pero la humanidad Sí. se mueve con relatos. En nuestras clases una cosa Uh-huh. que decimos mucho es que el periodismo lo que hace en realidad es agarra hechos y te lo cuenta como una historia, te construye un Sí. relato, ¿no? Por ejemplo, damos el ejemplo del de el discurso de Gettysburg, de Abraham Lincoln, ¿no? Que Abraham Lincoln va al campo de batalla de Gettysburg en la guerra civil, ¿no? O sea, en un lugar donde habían muerto 3.000 personas y ya la gente del norte estaba cansada de esta guerra sin ningún sentido, y de la nada se levanta, porque él no venía a dar el discurso, venía a dar el discurso a alguien más, él daba el discurso de apertura, ¿no? Un evento social Uh-huh. de políticos. Y viene y le dice, estamos ante un campo de batalla donde gente dio su vida hacia una causa que es inmensa, porque en esta guerra se va a decidir si el proyecto americano que crearon nuestros ancestros, de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, puede funcionar. Y ahí la gente se dijo como, wow, o sea, esta guerra horrible en realidad es una cosa épica, es la guerra de Troya, aquí se define el destino de la humanidad, ¿no? Es algo hermoso y es algo que, mira, bueno, me van a decir que soy un caviar, pero así funciona la política, ¿no? El discurso de la generación del Bicentenario fue finalmente un relato, que funcionó o no funcionó. Es muy interesante justamente cómo ahora causa tanta irritación el hecho Uh-huh. de que durante una noche hubo un sector del país que creyó en ese relato y se movió con ese relato, ¿no? Pero al mismo tiempo, el relato es soltar la verdad, es agarrar un cuento que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio, ¿no? Que a mí me parece importante encontrarlo entre la búsqueda sincera de la verdad y la búsqueda de un relato que nos lleve más allá, ¿no? Plus ultra, ¿no? ¿Cómo lo harías? Claro, es que a la verdad no podemos acceder así de manera desnuda, o sea, siempre va a enmarcarse en un relato, ¿no? La verdad, o en todo caso la información objetiva, ¿no? Adecuada. Y algo también que digo en el libro es que no podemos, digamos, alejarnos de las emociones, porque nos movemos por emociones, pero hay unas positivas y otras negativas. Entonces, un discurso que te plantee el odio a ciertas personas, el odio a un grupo, ¿no? Eso es negativo, ¿no? Pero, en cambio, el odio a la injusticia puede tener sentido. Entonces, me parece que hay que conjugar la búsqueda de la objetividad con las emociones positivas. Y a partir de ahí podemos crear relatos que resulten beneficiosos, ¿no? Me Interesante. parece que por ahí. Qué bonito, me encanta. Bueno, me parece súper genial, Sebastián, por el tiempo, por esta conversación que en el espíritu de A mí no me la hacen. Hemos alcanzado una verdad nueva juntos. Yo en todo caso me voy con muchas ideas, espero que tú también, y espero que la También, sí, audiencia también. sí, sí. Bueno, repitiendo una vez más, Sebastián ha publicado un libro sobre la posverdad que se llama El bufón se arrellana al trono, accesible en Lima y en Arequipa en librerías, pero insisto, no se puede, si estoy en Cusco y quiero comprarlo por internet, ¿puedo? Bueno, es que hacen delivery realmente. Ya, Incluso que lo han pedido hasta el extranjero. Entonces, ya. realmente sí, no es tan complicado. Y está, como ya comenté, está ahora en El Virrey, La Familia, Época y la librería Licántropo en Arequipa. Así que sí, Listo. los invito a que busquen. Y bueno, te quiero agradecer, Manuel, por la oportunidad. Ha sido sí, una conversación muy estimulante, muy interesante. Y espero que sigamos conversando sobre estos temas pues, en el futuro. Será un gusto, Sebastián. En todo caso, por ahora, te deseo muchos éxitos y hasta muy pronto entonces. Ya, genial.